¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo están, amigos? Y qué gusto tenerlos el día de hoy. Pues una vez más en nuestro programa de Quiero Aprender aquí en Tecnología en el Turismo con el Think Tank turístico. Y pues la verdad es que con muchas ganas de una conversación muy interesante y muy provechosa de cómo platicar acerca de la reputación de los países. Y como todos los lunes, déjenme compartirles, en nuestro website tenemos listo una serie de cosas para poderles mostrar, en donde, pues primero que nada, recuerden que la información de este programa está a la mano, la reputación de México, cómo medirla y cómo administrarla en el mercado turístico americano, donde tenemos como invitada a Maite Vélez Couto. Ella es Senior Vicepresidente y Partner en la empresa RBB Comunicaciones. Y después de esto, pues compartirles nuestro grupo de consejeros que participamos en este programa, en donde pues realmente está Betina Benítez, que hoy nos va a acompañar en forma virtual, Eduardo Chaillo, que está con nosotros desde Washington, José Luis Medina Aguilar y Guillermo desde la ciudad de Nuevo Vallarta. Simón Golvar es nuestro especialista en el tema de bioseguridad desde Cupertino, California. Héctor Ceja, arquitecto, igual que Felipe Ortiz en el tema de infraestructura de desarrollo turístico, y Juan Manuel Cancino en el tema de tecnologías de información. Y pues como siempre aquí estamos de host nuestro amigo Gerardo Corona y su servidor Jorge Zavala, para que en compañía de Lourdes Vero, que es hoy nuestra consejera anfitriona, pues podamos arrancar y tener esta conversación con todos ustedes. Recuerden que dentro del mismo website ustedes pueden encontrar información de nuestra ponente, de nuestra invitada especial y sobre todo una lámina que es muy interesante sobre el contexto de esta conversación para que la audiencia pueda seguirlo y tener idea de cómo estamos llevando las preguntas a través de nuestros consejeros. Así que pues bienvenidos a todos y pues estamos listos para empezar con esta conversación. Y pues le paso la palabra a mi co-host, Gerardo. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Buenos días nuevamente, otro lunes para conversar de temas que nos implican, que nos competen y que nos motivan a seguir generando reflexión en torno a nuestro sector turístico. Y un tema sin duda importantísimo. Siempre hemos dicho que regresar al kilómetro cero nos permite repensar y reposicionar, y después de haber hecho una estrategia correcta, poder estar en los mercados con una percepción de manera que nos permita diferenciarnos entre los diferentes países. Las marcas países habría que entenderlas como las estrategias que capitalizan la reputación, tema que vamos a tocar hoy sin duda y que nos acompañan expertos y que llevará Lourdes de manera extraordinaria en el tema de anfitriona. Pero desde el impacto en las exportaciones, no nada más en tema turístico, los indicadores de las importaciones de inversiones extranjeras, el turismo y la cultura serían estos los elementos que desde mi reflexión son los que posicionan y hacen diferente a nuestros países. Hoy un tema para conversar en Quiero Aprender de cómo está México, cómo se reconstruye México y qué posibilidades tenemos como un país en donde nuestro mercado principal es Estados Unidos. Desde ahí nos ven, desde ahí nos escuchan y desde ahí se crea nuestra imagen, y esa imagen es lo que queda en la memoria, y ahí nos identifican como un mercado para tomar sus decisiones. Lourdes, adelante con la presentación, será un gran programa. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Gerardo, y sobre todo muchas gracias a Maite, que nos acompaña esta mañana o este lunes. Y bueno, gracias por lo extraordinario, Gerardo, pero seguramente extraordinarias serán las ideas que saldrán de esta importante conversación que nos atañe a todos en México y no solamente al sector turismo. Así es que un poco recordando, porque además hemos tenido otras sesiones anteriores en el que hemos hablado justo de lo que es la marca, pero en esta ocasión vamos a hablar más específicamente sobre lo que es la marca y sobre todo la reputación de la marca, lo importante que es y la importancia de tener un sistema de administración de esa reputación. Entonces vamos a hablar un poco más sobre eso y Maite nos va a explicar, pero un poco para ponernos en contexto y poner a todo nuestro auditorio que nos acompaña esta mañana
A mí me gusta mucho pues una expresión, ¿no?, del famoso Richard Branson, que dice que tu marca es tan buena como tu reputación. Entonces podemos dedicarle mucho dinero, mucha inversión, muchos esfuerzos al tema de inversión en tu marca, pero si no, o en branding, ¿no?, pero si no representa realmente lo que expresas y los sentimientos que el público, tus clientes, los stakeholders se quedan en cuestión de lo que hace tu marca representar, tanto en percepción como en sentimientos o simplemente en lo que genera en cada uno de nosotros en la mente, pues realmente eso no vale. Entonces, bueno, vamos a platicar hoy mucho sobre lo que es la reputación de la marca, lo que significa una marca en particular, pues es vista y percibida por nuestros clientes o por los clientes de cada una de las organizaciones, y los mercados y las comunidades en las que estamos. Como bien decían tanto Gerardo como Jorge, para México y en términos turísticos, pues nuestro mercado más importante es Estados Unidos. Tenemos mucha relación, y no solamente en términos turísticos, también Estados Unidos y Canadá, por lo cual sí es de gran importancia que evaluemos lo que es de relevancia para ese mercado en cuestión de la reputación que la marca México y tanto lo que expresa como lo que no expresa significa. Un poco también para pensar y ponernos en contexto de para qué es importante lo que es el manejo de la reputación de una marca. Pues una marca país, en este caso, pues genera la confianza en los visitantes y en los inversionistas, en los desarrolladores, genera la lealtad y la confianza también en clientes y en comunidades, genera un incremento de ventas, en este caso de visitantes, si así lo queremos ver, el mantenimiento de nuestras ventajas competitivas o de los diferentes destinos y nuestras ventajas competitivas que tenemos como país, como el diferente portafolio de destinos. También una administración de la reputación de la marca nos ayuda a amplificar los embajadores, y de hecho Maite nos va a hablar específicamente sobre un programa que se llama Yes to Mexico, donde se han aprovechado los embajadores que hablan positivamente sobre México. También impactan en el crecimiento de nuestros negocios, productos, servicios, y sobre todo en este caso la industria turística, y en la retención de los colaboradores y talento. Tan importante es la reputación de una marca, que eso nos permite mantener, ¿no?, dentro de una organización o en este caso pues toda una industria, el talento que queremos nosotros retener. Entonces, un poco para esto y ponernos ya a platicar y conversar con nuestra invitada especial, quisiera también compartir con ustedes que pues mucho de lo que es el manejo de la reputación de una marca se basa en la comunicación. Maite Vélez, ella es Senior Vice President, como ya lo decía Gerardo y Jorge, de esta empresa que se llama RBP Communications en Estados Unidos, en Canadá, y bueno, tiene una gran presencia mundial, un gran portafolio de clientes, han ganado muchos premios, 5 años han ganado diferentes premios, reconocimientos por ser estrategas verdaderamente a cargo de la comunicación de sus clientes, pero sobre todo de la reputación de las marcas de estos clientes. Así es que, bueno, un poco hablando sobre lo que es RBP Communications, nos va a hablar Maite, y eso me da la entrada de presentar a Maite, que ella, como les decía, es Senior Vice President. Ella me encanta porque lejos de mandarnos una semblanza o compartir con nosotros, nos dijo que dentro de sus múltiples cualidades, sobre todo las creativas, ella es multinacional, por supuesto que nos refleja mucho, porque finalmente en Estados Unidos es importante conocer no solamente el lenguaje, sino la cultura que México tiene. Y nos va a platicar, pero me encantó que ella dice, yo no tomo un no como respuesta, y eso es como estamos ahora, ¿no? Estamos todos tomando un no como respuesta, en un sentido de que todos los días se nos presentan desafíos que tenemos que sobrepasar, y me encanta que su actitud así es, y ella lo va a representar en esta plática. Y pues bienvenida, Maite. Gracias por estar con nosotros. Yo quisiera, nada más un poco para comenzar a detonar esta participación importante tuya, y que empecemos todos a conversar sobre la reputación de una marca. ¿Cuáles son los pasos? Digo, ustedes son estrategas en comunicación. ¿Cuáles son los pasos? Digo, en una forma práctica. Además, tenemos un público muy diverso. Hay quienes son expertos en marketing y comunicación, hay quienes no lo son. Pero para el gran conocimiento de ustedes, ¿cuáles son los pasos que una marca tiene que tener para poder construir una reputación? ¿O cuáles son los factores, ¿no?, que influyen en esa reputación? ¿Y qué diferencia entre una marca comercial, por ejemplo, o una marca servicio? Nosotros en el caso de turismo, pues más bien es un servicio, independientemente de que se hospeden en hoteles y restaurantes, renten un auto, generalmente son servicios lo que ofrecemos. En ese sentido, ¿cuáles son los factores y qué nos puedes tú platicar? Sobre todo en este momento que sabemos que también tenemos que ver lo que dice nuestra marca, o en este caso nuestra marca país, en un momento de ausencia, ¿no? Todos nuestros
diferentes ofertantes en esta industria del turismo pues se tuvieron que pausar o por lo menos parcialmente y no existía. Entonces, ¿qué tanto esa reputación genera que nos extrañen, que piensen en nosotros, que recuerdan de nosotros en México? En fin, así es que adelante, te dejamos que nos compartas. Perfecto. Bueno, voy a compartir mi pantalla, así que si me dan un segundito. Perfecto. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación y por presentarme de esa manera, me lo voy a creer. Y realmente me da mucho gusto compartir con ustedes el día de hoy no solo las estrategias que a través de los años y colaborando con muchísimos clientes hemos desarrollado, pero también porque yo personalmente, no solo profesionalmente, tengo un vínculo muy estrecho con México, ¿no? Y particularmente este tema del vínculo va a ser un tema recurrente en la presentación porque el vínculo con el consumidor, el vínculo con el cliente es extremadamente importante en cuanto a construir una marca se refiere, ¿no? ¿Qué relación? Porque construir una marca es algo que no solamente viene de parte de la marca, sino es una colaboración y una contribución con el target. Así que voy a hablar un poquito de esto el día de hoy. Pero quiero empezar con un poquito de reflexión, si me lo permiten, porque la verdad es que el 2020, creo que aludimos un poquito al principio, como yo lo veo, es un año de corrección y de transformar. Los retos que enfrenta México como destino, la industria turística en general, y de transformarlo en oportunidades, claro. Y como parte de este esfuerzo, es súper importante para México tratarse y posicionarse como una marca, porque hay que llenar este hueco que se ha dejado por falta de comunicación y por otros factores, ya que hay una gran competencia en el mercado, y no estamos hablando específicamente de turismo. Los cambios que han habido a partir de COVID específicamente han sido muchísimos, y la competencia no solo va a ser fuerte, sino en el sentido de que van a haber muchas personas y muchas marcas, países que van a querer reintegrarse de manera fuerte, sino que también van a haber muchos menos viajeros, así que vamos a tener que hacer un mayor esfuerzo. Y el primer paso en este esfuerzo es evaluar la reputación de la marca México. La percepción versus la realidad, entendiendo que la confianza de los turistas, específicamente de los medios, son un factor primordial para el éxito. ¿Cómo trabajamos esto? Y también hay que reconsiderar las estrategias y las acciones pasadas en el contexto de estos cambios que ha habido en el mercado. Por ejemplo, Canadá ha sido un mercado fuertísimo para México por muchos años, específicamente cuando se trata de destinos como Puerto Vallarta, por ejemplo. Pero hoy en día esa dinámica ha cambiado. No porque México haya hecho algo en este caso particular, sino por las circunstancias. Los canadienses van a estar mucho más reacios a viajar, tienen muchas más restricciones, la economía les ha afectado de una manera diferente, así que, ¿qué podemos hacer para, ya sea, crear más consideración del canadiense o cambiar la estrategia? Y utilizar la información como un elemento constructor de marca país. Y por último, es muy importante, hay que entender que la marca país no es solo una imagen, un logo, un producto, es la forma en que se establecen vínculos con los clientes, en este caso los viajeros. Y esto se construye en un flujo de doble dirección. La relación con los clientes y la relación de la marca con el cliente y el cliente con la marca. Y para esto la emoción es clave para cautivar, la empatía, el diálogo sobre todo y la conexión. Vamos a hablar bastante del diálogo porque eso es algo que yo sé que es súper importante y que hemos perdido un poco. Lourdes habló un poquito del caso de Yes to Mexico y lo voy a utilizar como ejemplo ahora de cómo podemos trabajar para cambiar la percepción, que es, como dijimos, un elemento extremadamente importante en crear la marca país. En los últimos años ha sido muy duro para México, específicamente por el tema de enfoque
de percepción, la prensa, los shows de televisión, las conversaciones en las redes sociales han sido bastante negativas. Carteles, drogas, corrupción del gobierno, inseguridad, especialmente para los turistas, hasta el sargazo. Realmente muchas cosas que han afectado como el norteamericano, que antes prefería a México sin cuestionárselo, ahora lo está reconsiderando. Para darles un ejemplo, antes de lanzar esta campaña, nosotros hicimos un ejercicio, un análisis de búsqueda de Google, que reveló que la búsqueda de la frase ¿Is Mexico safe? ¿Es seguro México? Incrementó un 6,000% en los últimos 2 años. Y esto es bastante increíble. Y la frase tainted alcohol o alcohol contaminado aumentó un 150% en solo un año. Y este tema del alcohol contaminado básicamente era inexistente. Pero se generó a raíz de la cobertura de una periodista que se llama Raquel Rutledge, de un periódico pequeño en Estados Unidos. Lo que nos indica que realmente uno nunca sabe, uno siempre tiene que estar súper pendiente, uno nunca sabe de dónde van a surgir las cosas. Por eso hay que siempre estar manejando la reputación y la marca. Es un proceso constante. Y a esta tormenta perfecta se le sumó el hecho de que el gobierno desmantela a CPTM en un momento tan crítico. Es decir, que no había a ese momento un esfuerzo concreto, proactivo, que es también crítico, para manejar la situación de percepción versus realidad. No habían recursos, estrategias, acciones para ayudar a cambiar la percepción y, más importante, no había liderazgo. Y el tema del liderazgo para establecer la reputación de una marca efectiva es esencial. Tiene que haber una voz contundente, tiene que haber un mensaje o mensajes muy específicos y bien manejados. Y fue a partir de esto, de esta tormenta perfecta, que surge la idea de Yes to Mexico, un esfuerzo de la empresa privada para crear estas estrategias y un ecosistema de mensajes contundentes. La función principal, los pilares de Yes to Mexico eran 3, súper importantes. El primero y el más importante, educar. Con información, con datos, con fuentes, con portavoces efectivos que cambiaran este paradigma y dieran un poquito más de balance a las cosas. Luego el segundo, proveer contexto, el contexto. Sí, porque no vamos a negar que sí han habido cosas que han pasado en México, cosas negativas, porque no se puede tapar el cielo con un dedo, pero si esto pasó, ¿cómo pasó y por qué pasó? ¿Cuál es el contexto, la realidad? Para que las personas estén informadas y entiendan la gravedad y tomen sus propias decisiones. Y últimamente, contrarrestar y balancear la cobertura negativa. Porque la mayoría de la prensa, en este caso, solo ponía un lado de la historia. Así que, ¿cómo Yes to Mexico puede trabajar de manera proactiva para cambiar o contrarrestar un poco? Y estos 3 temas muy importantes y, como digo, pilares de la reputación, de manejo de reputación de la marca. Pero además de esto, la estructura de Yes to Mexico, cómo se formó, cómo se montó, era súper importante. Una de las cosas esenciales era que la organización se formase como una organización independiente. Por eso se eligieron a 5 veteranos de la industria turística, específicamente agentes de viaje y expertos en comunicación, con un conocimiento profundo en México, por supuesto, pero sin agenda personal. Es decir, no tenían negocios en México, no tenían relación con el gobierno de manera formal. Así que su rol, además de educar y contrarrestar, era validar el mensaje, ¿no? Y esto tiene un valor inmenso en cuestión de la reputación de marca y cómo se construye, porque al no tener agenda, sus esfuerzos y sus mensajes son percibidos como más auténticos, son más digeribles. Por decirlo así, ellos no estaban tratando de vender a México, que esto es importante, estaban más bien protegiendo su reputación, cosa que, como dije, es más digerible para las personas, no solo para la prensa, pero también para las personas que leen las historias, los artículos en su casa, los reportajes. Y además de esto, de la independencia del grupo, para hacer esto aún más oficial, se formó Yes to Mexico como una agencia, un grupo sin fines de lucro, cosa que también nos permitía mantener la identidad de los fundadores, de los que estaban costeando el esfuerzo, la gente de la empresa privada, obviamente,
su identidad secreta, o tras bastidores más bien, volviendo al mismo tema de que el enfoque se mantuviese en el mensaje y la misión y no en el mensajero, por así decirlo. Y aunque esto era un esfuerzo pro México y organizado por mexicanos, por supuesto, también determinamos que era mucho más efectivo formar el grupo como una agencia basada en Estados Unidos. Esto para reducir otra vez el potencial de duda, o sea, no son mexicanos defendiendo a México, obvio, por supuesto, sino son norteamericanos sin agenda personal, como tú, como yo, señor lector. Así que la estructura del ecosistema de comunicación y de manejo de reputación es igualmente importante que el mensaje, ¿no? Como parte de la estrategia. Y ya hablando en términos más prácticos, para que sepan un poquito más de las acciones que se tomó, hubo 3 categorías de acciones que la agencia tomó, que la organización tomó. Una era amplificar, hablando tema de educación, ¿no? Amplificar la cobertura positiva, todos los artículos que salían, que eran positivos o más balanceados, mensajes específicos y contundentes, y datos relevantes. Todo esto se depositó en una página web que fue creada específicamente para el esfuerzo y que se promovía en todos los esfuerzos, ya sea de prensa, ya sea directo a personas o agentes de viaje, etc. Y luego de amplificar, cambiar. Darle un giro a la narrativa sensacionalista y negativa. Y esto se logró de varias maneras. Una, utilizando a nuestros directores como portavoces del mensaje, asegurarnos que estuviesen incluidos en los artículos que se estaban escribiendo, en redes sociales, en comunicaciones directas, etc. Y luego, estos mismos portavoces también se encargaron de reclamar a la prensa, reclamar correcciones, ya sea de información incorrecta o fotos que no iban con el artículo, sensacionalistas, etc. O sea, un esfuerzo muy directo en este caso. Y luego, el tercero, ayudar. Ayudar a estos terceros, que son nuestros embajadores no oficiales, armarlos con la información necesaria. Estamos hablando de agentes de viaje, agencias de viaje, a gran escala y a pequeña escala, con varias cosas. Recursos que vivían en la página de yes2mexico.org, perdón por incluir .com, hojas de datos con información para que estuviesen preparados para hablar con sus clientes, y un newsletter que servía para aclarar el verdadero impacto de ciertas cosas y ciertas noticias, especialmente las alertas de viaje, que como todos sabemos, crean una confusión tremenda, porque a veces los cambios son muy pequeños, pero en la mente o cómo se posicionan de las personas, del consumidor, que no tiene un conocimiento profundo, pueden tener mucho impacto en el tema percepción, reputación, realidad, ¿no? Así que yes2mexico se encargó de manejar todas estas cosas. Y obvio, aunque tuvimos éxito en cambiar esa narrativa y afectar toda esa cobertura, pues ahora estamos en un momento en el que tuvimos que detenerlos porque hay que concentrarse en el nuevo reto que estamos enfrentando, que es COVID-19. Y digo esto porque esto no quiere decir que la reputación de la marca México no necesite ayuda constante. En general, es algo que hay que trabajarse todos los días, que como dije anteriormente, es afectado de ambas partes, no solo México al cliente o consumidor, pero el consumidor, su percepción a México y cómo la maneja. Así que hay que estar muy preparados y siempre listos para manejar y para trabajar proactivamente. Ahora, hablando de este nuevo reto, les quiero compartir 2 ejemplos de marcas que, una país y otra comercial, que lo han estado haciendo bien en estos tiempos de COVID. Y es importante para mí hablar de esto hoy, porque esto ha sido algo sin precedentes, obviamente. Y es muy interesante cómo estas marcas han abordado el reto de una manera efectiva y rápida, que es lo más importante.
El primero, marca país, Islandia, que es un país que ha tenido bastante auge en los últimos años, que se ha convertido en un destino extremadamente popular, especialmente para el norteamericano. Pues ellos siempre se mantuvieron activos durante todo el proceso de COVID, desde los principios, comunicándose con los viajeros en las redes sociales, en la prensa, o sea que nunca apagaron la comunicación. Y esto es esencial en el tema de mantener el vínculo y mantenerse vigentes para cuando el viajero esté listo y las condiciones sean adecuadas para viajar. El segundo es que se enfocaron en el momento en el que estábamos. Si la gente no puede viajar, ¿cómo podemos comunicarnos con ellos? ¿Cómo nos conectamos? Pues se enfocaron dentro del recorrido del viajero en la etapa de soñar, anticipando el regreso, inspirando, para que, y también ayudándole a prepararse, ¿no? Y tercero, lanzaron una campaña de publicidad ya un poco más formal, con un mensaje muy oportuno y emocional, otra vez hablando del vínculo, hasta viral diría yo, que va más allá de venderte los atributos de la marca, que esto es muy importante en un momento en el que la gente no podía ni viajar, ¿no? Entonces, ¿para qué estar vendiéndole ofertas y todo este tipo de cosas? La campaña, no sé si la conocen, se llama Looks Like You Need Iceland. Parece que necesitas Islandia. Let it out, déjalo salir. Básicamente, muchos visuales que se enfocaban en mostrar los espacios abiertos, que también en época de COVID, muy oportuno, ¿no? Tantos espacios abiertos y la belleza natural de Islandia, y cómo cuando uno va allí, uno se relaja y uno puede pasarla bien, ¿no? Así que algo que ahora mismo en época de COVID todo el mundo está considerando, así que muy oportuno. Y después la segunda marca, DoorDash, que es un servicio, no sé si esto existe en México, pero es un servicio de entrega de comidas que pasó por un momento de percepción negativa durante COVID, porque obviamente muchos restaurantes estaban cerrando, sea de manera forzosa o pues obligados por las condiciones. Y obviamente los restaurantes hicieron mucho ruido, y la prensa también, de cómo DoorDash se estaba aprovechando de la situación y cobrando tarifas muy altas que los restaurantes realmente no podían pagar por ser parte del servicio, pero a la misma vez la necesitaban, porque sin este servicio pues no se mantenían vigentes. Y DoorDash inmediatamente se lanzó a hacer una campaña, en este caso de publicidad también, y en redes sociales, usando a terceros para establecer confianza. Ellos utilizaron celebridades que históricamente se conoce que acá los actores de televisión y de películas de Hollywood por muchos años fueron meseros, sirvieron en restaurantes antes de hacerse famosos. Entonces utilizaron ese nivel emocional, además de esa conexión emocional, además del hecho de que son celebridades que establecen confianza, para lanzar su campaña con esa imagen. Y lo segundo que utilizaron en redes sociales fueron los memes o los memes, que sabemos que en los últimos 6 meses, por ejemplo, Instagram le ha dado prioridad en nivel de algoritmo a los memes, porque generan mucho engagement. Así que muy inteligente no solamente utilizar a terceros para establecer confianza, pero también el tipo de contenido y en qué plataforma, ¿no? se distribuía. O sea, que no solamente es televisión, no solamente es que tienes que gastar cantidades enormes de dinero para establecer confianza, sino estar muy consciente de qué y cómo. Y el nivel de emoción. Para mí se jugaron bastante al hacer esta campaña con sentido del humor, porque en este momento pues hay gente que no está muy dispuesta o receptiva más bien para esto, pero le salió bien la jugada. Oye, Maite, pues bueno, nos has llevado en un recorrido de una clase verdaderamente experta
de lo que es comunicación y comunicación estratégica. Muchas gracias por compartir, sobre todo compartir en este gran modelo, ¿no?, de lo que es Yes to Mexico, porque definitivamente pues la credibilidad se genera a través de terceros mejor que si tú lo dices, por mucho que quieras invertir en otras herramientas de marketing como es la publicidad, ¿no?, pagada. Claro. Así es que en un momento de hoy que no solamente los recursos son limitados, sino que además no es exactamente la forma de poder generar esa confianza. Buenísimo el modelo de Yes to México, y ojalá ahora hablemos al final de cómo podemos realmente pues intensificarlo, ¿no?, entre todos. Pero tú mencionaste algo muy interesante también en un principio ahora en tu plática, de que los vacíos se llenan. O sea, justo estamos en un momento en donde toda esta tormenta perfecta tendría de alguna forma, se podría contrarrestar o mitigar de cierta forma si tuviéramos una comunicación permanente positiva, porque como tú bien decías, pues sí tenemos retos como cualquier otro país, cualquier otra región en todos sentidos, no solamente en seguridad o en salud, pero sí tenemos muchas historias buenas que contar que no lo estamos contando y que de alguna forma tendríamos que ir por eso. Pero por eso quisiera invitar a Lalo Chaillo, que él tiene un importante comentario al respecto. Lalo, adelante. Gracias, Lourdes. Felicidades, Maite. Me gustó mucho tu presentación. Gracias. Y además me gusta mucho el esfuerzo que se hace con este programa de Yes to México. Mi única preocupación es que creo que por cómo se hizo y por los voceros que tiene y por el mensaje que conlleva, muy buen esfuerzo del sector privado para mantener el negocio, lo cual es fundamental, por supuesto. Y qué bueno que estén usando al trade como voceros de los propios agentes de viajes y que les estén dando elementos, me parece también muy bueno, pero otra vez creo que siguen la línea del negocio. Está muy bien, esa es la tarea del sector privado y creo que qué bueno que lo hagan. Creo yo que el alcance tendría que ser muchísimo mayor, dado lo que estamos viviendo y que sobre todo que hay muchas variables que se salen de sus manos como comunicadores. Digo, ustedes hacen un excelente trabajo, pero de repente las variables pues no están con ustedes. Claro. Y lo que tú decías de Islandia, pues yo también, por ejemplo, tengo el caso de un congreso que tenemos en Taiwán, que va a ser muy exitoso porque Taiwán tuvo 7 muertos y 500 casos en el manejo de la crisis sanitaria. Entonces, pues claro que eso pues, se sale de nuestras manos, pero mejora muchísimo la reputación de cómo trataste un tema, una crisis tan difícil como la que vivimos. Entonces, pues esos temas a veces se complican. En México yo diría que este vacío que hay en términos nacionales se pudiera llenar muy bien con los casos de éxito regionales. Tenemos un muy buen manejo en Los Cabos, muy buen manejo del gobernador Joaquín en Quintana Roo, y creo que esos elementos pueden ser muy buenos. Y comentaba yo con el grupo y con Lourdes de la importancia, yo quiero, esta vez estoy hablando más un poco menos como exdirector de convenciones, que como estuve 6 años en la oficina de Washington, precisamente en el gobierno de Calderón, en donde pues el manejo de medios tuvo que ser muy importante junto con la embajada. Entonces, ahí usaba mucho el embajador el tema del soft power, de la gastronomía, de la cultura, de todas estas cosas de buenas noticias que se tienen que dar de México, que sí suceden todos los días y que de alguna manera no se estaban dando. Por último, quiero preguntarte un poco el tema de las alertas de viaje, que también nos tocó muchísimo ir a reuniones al Departamento de Estado, sobre todo para que cambiaran la narrativa y que tratáramos de influir, aunque fuera un poco, en el texto de lo que decía la alerta en la página de internet, porque yo ahí veo 2 problemas. Uno es la alerta en sí misma, que a veces descontextualiza la realidad de los problemas de seguridad de México o de salud o de lo que sea. Y luego el manejo mediático, que de repente hay un cambiecito de 2 palabras en la alerta, en la página de internet, y lo recoge la prensa como si hubiera habido un cambio drástico y como si ahora sí México es el más peligroso del mundo, etcétera. Y realmente no fue más que un cambio de texto, pero que el manejo mediático hay. Y lo peor de todo es que hoy no tenemos ese mecanismo de contención que teníamos, que era el Consejo con sus agencias,
con sus especialistas, que ustedes están haciendo ese trabajo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacemos cuando se da un caso de estos ante el mercado? Voceros, mensajes clave, entrenamiento, porque, ok, tienen los voceros, pero luego les llega CNN o les llega Fox, ¿y qué contestan? ¿Saben contestar? ¿Saben manejar ese tema? Entonces, creo que este tema que estamos manejando ahorita, para mi gusto, es el más importante de todos en la parte del turismo mexicano. Y ojalá que algo suceda en que todos nos alineemos y le metamos toda la carne al asador a este tema. Maite, ¿qué opinas? Sí, no, de acuerdo con todo lo que dijiste, realmente hay muchos destinos que, como dices tú, están manejándolo bien, que podrían hacer más para contextualizar lo que está pasando, por ejemplo, Los Cabos, como mencionaste. Y para nosotros una de las cosas que funcionó bastante fue crear contraste en nuestro mensaje. Si bien dices, a veces el cambio, el alerta era muy pequeño, era de texto. Uno era informar, acercarnos a la prensa, informar y aclarar. Y el segundo era crear contraste entre destinos muy similares o que tenían el mismo nivel de alerta, para que hubiese ese, como decimos acá, aha moment, de que, ok, esto no está tan mal. O sea, realmente, si tú lo miras por los números y la información, Chicago y México están a la par, realmente. O sea, ese contraste fue muy importante. Pasa mucho en este país que la gente, como no entiende de geografía tampoco, hay que educar hasta ese nivel, ¿no? Básico. Así que por eso es que hablaba mucho de la educación como parte del esfuerzo de comunicación. No solamente es el mensaje, somos maestros, profesores, hasta cierto punto. Así que para mí, trabajar los destinos, el contraste y la educación, todo combinado. Es súper importante. Pues gracias, Maite. Bueno, suena fácil, pero sí requiere de orquestar realmente, ¿no? Todas las partes involucradas en este sentido. Pues México es muchos Méxicos y es lo que platicábamos también el otro día que platicábamos contigo. O sea, cómo de alguna forma podemos tener entre todos una misma visión hacia generar esa narrativa positiva, esa narrativa que hable sobre las ventajas competitivas que México también tiene. Y ahora que mencionabas lo de Islandia, pues justo, ¿no? México ofrece un gran portafolio de diferentes destinos que no necesariamente son los que a lo mejor en temas de COVID presentan más restricciones, sino al contrario, ¿no? Mucho el tema de consumir local, el poder tener experiencias genuinas, el visitar y ser parte con la sustentabilidad, que también es algo que se ha despertado aún más ahora durante este momento de reflexión del COVID, y que México tiene tanto, ¿no? A través de sus pueblos mágicos. Y yo sí quisiera invitar en ese sentido al video que nos mandó Betina, que aunque no nos acompaña presencialmente, estuvo muy al tanto de todo lo que conversamos y lo que ibas a presentar, Maite. No sé si por ahí tengan el video de Betina. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, en que no puedo estar con ustedes presente, pero envío pues estas breves reflexiones, aprovechando que tenemos una experta en comunicación como es Maite. Maite, buenos días. Yo quisiera, entrando de lleno al tema, preguntarte qué posibilidades ves tú, derivado de pues esta pandemia que nos está azotando, de que seguramente ya lo han comentado mis compañeros, estamos carentes de un organismo como era el Consejo de Promoción Turística de México, y que existe un tercer factor, que es que pues ante el mercado norteamericano, México se ve como un destino más bien de sol y playa. ¿Tú qué posibilidades ves de que se pueda posicionar el producto de los destinos emergentes culturales, como es el caso de pueblos mágicos y pueblos con encanto, dentro de las preferencias del mercado turístico norteamericano? ¿Tú has visto algún indicio de que se mueva en estas preferencias, de que la gente que le gusta pues las tradiciones, la cultura, la artesanía, la gastronomía, pues haya oportunidad de impulsar estos destinos? De antemano, muchísimas gracias por tu respuesta. Gracias, Betina. Adelante, Maite. Perfecto. Sí, realmente
la oportunidad es tremenda. Ahora mismo hemos estado viendo índices, especialmente con la generación X y los millennials, de mucho interés en este tipo de vacación, experiencias auténticas a nivel cultural. Así que la buena noticia es que ustedes tienen eso y mucho más. Así que hay que definitivamente explotarlo un poquito más y enfocarse en las diferentes categorías dentro de estas experiencias auténticas. Por ejemplo, la gastronomía, muy fuerte. La cultura a nivel historia, muy fuerte. Así que realmente eso, y además de enfocarse en construir esa narrativa y ese mensaje, cómo se llega a estos dos grupos específicos que tienen ese interés ya de por sí, ¿no? Ahí está el mix de canales, ahí está cómo se construye el mensaje, las herramientas que se utilizan para comunicarse con ellos. Por supuesto. Y realmente tendríamos que construir, como tú bien lo mencionabas en el ejemplo de Yes to Mexico, un clúster o una constelación de quienes pueden influir a los diferentes mercados, a las diferentes generaciones, ¿no? Tú hablabas el otro día de las diferentes, no es lo mismo lo que mueve a un baby boomer que a una generación, que alguien de la generación X, que alguien de la generación millennial o Z, y también en ese sentido necesitamos, no solamente como lo hacen ustedes muy bien con Yes to Mexico, pero también quienes pueden ser embajadores que puedan inspirar a los diferentes viajeros potenciales para México, ¿no? Pero también hay otros factores, Maite, que tú también nos has compartido en tu presentación. Hay muchos factores que afectan, ya sea positivamente o negativamente, a la reputación de una marca que te invita o que podrá generar pues una respuesta positiva en el sentido tanto de viajar como de invertir, ¿no? Porque mucho de lo que a nosotros también nos preocupa es que se deje de haber una inversión o un crecimiento en México en la cuestión tanto en turismo como en otro, sobre todo en la cadena de valor del turismo, ¿no? Y en ese sentido me encantaría, Simón tiene un comentario muy interesante dentro de lo que podría afectar también, por ejemplo, pues todos los ejes políticos o geopolíticos, ¿no? Que están pasando también tanto en mercados como es, digo, o territorios como es México, Estados Unidos, que estamos tan interrelacionados, como lo que podría pasar en la narrativa en política. Adelante, Simón. Sí, ¿qué tal, Maite? Mucho gusto conocerte, gracias por venir. No quiero platicar de narcos ni de la epidemia, eso sí ha estado en las noticias, pero como decimos, está fuera de nuestro control. Lo que sí tal vez puede estar en nuestro control es que con un poco de suerte y ayuda divina, pierde Trump las elecciones y se viene un cambio drástico en la imagen de México cuando regrese Biden. O sea, Trump ha dañado la reputación de México casi igual que los narcos. Entonces, mi pregunta es si ustedes tienen los instrumentos para empezar un diálogo con el equipo de transición o con la nueva administración de Biden, para empezar a poner semillas ahí para ver qué pueden hacer ellos para ayudarnos a cambiar la imagen de México, porque ellos entienden que el problema de las drogas está basado en la situación económica de México, que un México sano no es un México lleno de narcos. Y el turismo es un instrumento para hacer todo eso. Entonces, a mí me gustaría ver si hay alguna manera de empezar a hablar con ellos. Porque el Trump, desde la primera plática que dio cuando se lanzó de funcionarios, si se acuerdan, lo primero que hizo fue que le echó pedradas a México. Es algo increíble. Le echó la culpa a México de todo lo malo que está pasando en Estados Unidos. Ahora es China, pero era México por mucho tiempo. Entonces, yo creo que eso daña mucho la imagen de México. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Podemos hablar con la gente de Biden y empezar a sembrar unas semillas de buena voluntad? Mira, los está llamando Eduardo. Maite lo tiene en WhatsApp, ¿no? Lo tengo en WhatsApp. Bueno, realmente, para mí esto es el gobierno, es el rol del gobierno, ¿no? Hacer este enlace, el gobierno mexicano específicamente, obviamente, pero lo que nosotros podemos hacer, volviendo al tema de los embajadores y los terceros, es ver cómo montamos este ecosistema de gente en Estados Unidos que realmente ama a México, que va a México todos los años, que no solo tienen un interés comercial porque son agentes de viaje o no, es gente que genuinamente tiene pasión por el país y que puede hablar con autoridad y honestidad.
y para mí no se aprovecha eso lo suficiente. Así que eso ya hay que empezar a armarlo y montarlo. Y tiene que ser no solamente un esfuerzo formal a nivel de un grupo como Yes to Mexico, pero también algo más grassroots, la gente, el pueblo norteamericano. Vamos a invitarlos a abrir la conversación y a cambiar esa actitud, ¿no? Y hacer una campaña, perdón, y hacer una campaña como la que estaban hablando de celebridades mexicanas en Estados Unidos. ¿No se podría hacer algo así? Y norteamericanos también, o sea, eso es a lo que más me refiero. Es el mismo norteamericano para mí que va a validar el mensaje de manera más genuina, porque o sea, se van a ver reflejadas en ellos las personas a las que queremos atraer, ¿no? Así que para mí tiene que ser las dos partes, porque el mexicano hablando de México es un poquito más obvio, ¿no? Importante, pero un poquito más esperado. Ahora, un poco creciendo en este comentario que hizo Simón, Maite, pues sí, ¿no? Porque es parte del lobbying que se tiene que hacer en cuestión de los diferentes ejes de comunicación que influyen, ¿no? Tanto a la reputación como a la percepción o a la realidad de lo que realmente pues México tiene. Y como tú bien dices, sí nos preocupamos por quienes hablan negativamente de México o lo que genera una narrativa negativa hacia nuestro país, pero también no aprovechamos a todos quienes ya tienen esa pasión y que tienen tantas historias positivas que contar sobre México. Entonces, en ese sentido, teniendo un país tan megadiverso como también lo es la Unión Americana, ¿no? Pero un país tan megadiverso como es México, que estamos atrayendo a diferentes tipos de turistas en diferentes geografías, porque además dependemos de hablando de turismo, dependemos de la conectividad, de qué tan fácil, ¿no? O sea, llegar a un lugar sobre otro, y eso facilita el hecho que alguien quiera viajar a México, tanto por precio como por comodidad de horas vuelo y tal. ¿Cómo hacer este ecosistema para que tanto los diferentes destinos turísticos de México, las diferentes autoridades, quienes pueden influir en Estados Unidos, como tú bien dices, ya sean celebridades o gente que puede ser de influencia para las diferentes generaciones y los diferentes mercados, audiencias o tribus, como le llamamos, ¿no? Hablando del travel marketing de Seth Godin. ¿Cómo hacer esto de una forma orquestada para poder tener pues todos alineados un mensaje que genere permanentemente y no solamente pausadamente, sino permanentemente el contrarrestar? Tú hablabas de contraste, este contraste sobre lo que está pasando, que también va a seguir pasando, que es todo este tema pues negativo, ¿no? ¿Cómo sugieren ustedes que lo podamos lograr? Bueno, realmente tiene que haber más colaboración. Me parece que todo el mundo, y esto es una impresión que tengo, no conozco a profundidad, está trabajando por su lado y no de manera efectiva. Entonces, hay que convenir, tiene que haber una unión de esfuerzos, de mentes, de estrategias, de mensaje, ya que el CPTM no existe. O sea, eso no lo podemos cambiar, es lo que es, ¿no? Así que hay que colaborar, hay que abrirse las puertas. A veces sé que hay mucha competencia interna también, ¿no? Eso es inevitable, porque todo el mundo quiere agarrar para su lado, pero hay que colaborar y hay que hacerlo porque esto es necesario, es esencial. Aquí ya no se trata de que si un destino es más exitoso que el otro, ya estamos hablando de un país completo, estamos debajo de esta sombrilla y realmente ya no hay tiempo que perder, porque como dije anteriormente, la competencia es súper fuerte, hay menos viajeros que antes, hay menos dinero también, o sea que en general hay que tomar esto en serio, que básicamente es lo que es, ¿no? Claro, no, sin duda. Jorge, tú tenías un comentario muy interesante. Adelante. Sí, la verdad es que lo que está ahorita comentando Maite, me gusta mucho tu dinámica, es decir, ¿cómo ponemos esa mente colectiva a tratar de empujar las cosas? Yo tengo un recuerdo muy grande una vez en una reunión en el Banco Mundial. A la hora de la comida nos sentamos, éramos 500 personas en el evento, y estábamos en la mesa sentados con gente que había visitado México. En algún momento dado éramos 10 personas en esa mesa. Y cuando yo comenté que yo era de México, me sorprendió realmente el comentario de gente de todo el mundo que estaba en esa mesa, en que todos recordaron algo sobre la comida mexicana. Dicen, yo fui a México y comí en Puebla ese mole. Yo fui a Mérida y comí cochinita pibil. Cada uno tenía un recuerdo positivo para hacerlo. Yo creo que aquí lo que tú mencionas es que tenemos un activo, y cuando hablamos de la comida es uno,
pero tenemos muchos más, o sea, somos un país multicultural con muchas facetas. Y aquí la gran pregunta es, estos conceptos de redes sociales, de cómo se están haciendo todas las cosas, grassroots, como mencionabas, ¿en qué medida podríamos recomendarle al público en general en encontrar esos hilos conductores para crear estas dinámicas de interacción que, como tú lo mencionas, es una plática con la gente del otro lado de la mesa? Y eso es cómo aprendemos a conversar positivamente y construir realmente un canal que los puntos que menciona Simón son muy importantes, cómo lo hacemos a niveles gubernamentales. Pues yo creo que hoy en este terreno del mundo social hay una gigantesca oportunidad que puede venir precisamente de la sociedad civil. No sé ahí cuál sea tu punto de vista, Maite. Y si haya casos inclusive de referencia o semejantes en otros lados, que eso yo creo que a lo mejor no somos los primeros que se nos pueden ocurrir hacer algo de esto. Sí, mira Perú, por ejemplo, un país que hace unos cuantos años, 10 años quizás, un poquito menos, no pintaba nada en el tema turismo de ocio. Y ellos hicieron un esfuerzo muy concentrado en explotar esos activos y esos intereses del público y hasta cambiar un poco la dinámica porque realmente, o sea, se enfocaron en cosas como la comida, la gastronomía, la cultura, o sea, la historia, y a partir de eso han explotado. O sea, realmente se puede lograr. Hay que identificar los activos o los diferenciadores más importantes que van a tener más impacto, basada en la información que está ahí afuera. O sea, hay información, solo hay que buscarla. Y establecer una estrategia de contenido como la monta una agencia de publicidad. Igualito, pero sin necesariamente tener una campaña publicitaria, pero algo muy definido, muy bien pensado, y la consistencia para mí va a ser esencial. La consistencia y la diseminación, ¿no? La consistencia del contenido en cuanto a los mensajes y la distribución, ¿no? Hay que mantenerse en contacto para establecer ese vínculo de manera constante. Como dije, no se puede apagar la luz. Se tiene que, con el flujo de información y de contenido se tiene que mantener todo el tiempo. Así que para mí eso sería clave, realmente. Porque inclusive en ese terreno, el tema, los mexicanos hoy somos una diáspora gigante que estamos alrededor del mundo y que precisamente el contacto con esa contraparte que tú mencionas local, ya tenemos a los embajadores que pueden establecer esa comunicación para poder hacer cosas muy interesantes. Simplemente aquí en Quiero Aprender hemos hecho unos experimentos geniales. El otro Eduardo Chaillo y Gerardo hicimos una reunión genial con Gabriel España en donde platicamos de las experiencias de un grupo de mexicanos en Washington, y ese grupo de mexicanos tiene contacto con toda esa comunidad que tú estás mencionando. Claro, definitivamente. Sí, bueno, puedo nada más una reflexión de lo que está diciendo Jorge. Perú se volvió un lugar popular a través de la comida. De repente la comida peruana se volvió muy popular. Aquí en San Francisco los restaurantes más caros son restaurantes peruanos. Y a través de la comida de Perú y la gente empezó a poner atención, y Machu Picchu y todo lo demás. Entonces, no es que la comida mexicana no es popular en México, han tenido muchos premios y es el heritage. Entonces, a mí se me hace esa idea de jalar ese hilo de la comida y gastronómica y eso, un buen atractivo. ¿A quién no le gusta ir a comer bien? No, Ese es el poder suave, ¿no? Del que platicaban. Las dos son gastronomía. La gastronomía es patrimonio, ¿no? O sea, tanto peruana como... Sí, es patrimonio mundial por su historia. Ellos han sido muy consistentes. Héctor, tú tienes un comentario. Adelante. Gracias. Yo agradecerle a Maite, muy interesante los comentarios referente a la marca país y un poquito en la línea de lo que comentan Simón y comentan Jorge. Nosotros tenemos un negocio en Rincón de Guayabitos. La familia de mi esposa tiene un negocio en Rincón de Guayabitos, un hotel de playas. Y hace algunos años nos llamó mucho la atención que dentro del top 10 de destinos de invierno que publicó el The Guardian, se aparece Guayabitos. Y los primeros sorprendidos fuimos nosotros.
Usted dice, ¿cómo es posible que todo el mundo, que Guayabitos esté dentro del top 10? Y la situación fue porque uno de los editorialistas, el que hace el artículo, el editorialista que hace esas publicaciones referentes al turismo, le encanta Guayabitos y le encanta La Peñita. Y cada año va y viaja y se pasa 6 meses y camina y habló maravillas del destino. Entonces a mí me llama mucho la atención y yo lo que te quería comentar, una de las inquietudes es, Maite, ¿cuál debe ser la narrativa de nosotros como mexicanos? Ya no del gobierno, sabemos que ya no existe el consejo, pero a lo mejor esa es una verdadera oportunidad. El hecho de que ya no exista, está ahí la oportunidad para todos para poder desarrollar las estrategias, pero ya como ciudadanos, como empresarios, como iniciativa privada, porque resulta que en este país todo el mundo volteamos a ver qué es lo que va a hacer el gobierno para que nos favorezca. Y yo creo que a lo mejor uno de las oportunidades que se nos está presentando es que ya no haya esa tutela del gobierno y nos la están poniendo en la mesa. Entonces, yo en ese sentido, ¿cuál crees tú que debe ser la narrativa de los restauranteros, de los microempresarios, de la sociedad, del turista, para hablar bien de México, ¿verdad? Y a lo mejor en ese sentido encontramos la lógica a una serie de posicionamientos o a lo que queremos posicionar de México. Yo veía hace días también en ese sentido la estrategia que están utilizando ahorita algunos países de Centroamérica, que están haciendo un bloque común y que se están publicitando o manejando como un solo destino turístico lo que es Centroamérica. Entonces ya algunas entidades o algunos países lo están haciendo. Ahorita lo que comentaban de Perú, pues va uno a visitar Machu Picchu y resulta con que hay una liga directita con México en cuanto a historia, en cuanto a comida. Entonces, en ese sentido es mi inquietud. ¿Cuál crees tú que debe ser la narrativa de la sociedad en general en su conjunto? Y muchas gracias por tus comentarios y tu participación. ¿Cómo no? Eso es un tema muy grande y muy amplio, pero realmente para mí hay ciertos temas recurrentes que me vienen a la mente, así de momento. Una cosa es la actitud, basado en lo que dijiste del The Guardian, ¿no? Del viajero moderno, ¿no? Que quiere descubrir, ¿no? Ellos quieren ser los primeros en descubrir algo nuevo, diferente. Yo fui primero, yo escuché esa canción primero, yo comí esto. Y yo creo que eso no se explota lo suficiente. No por decir que no hay que enfocarse en destinos que ya son populares, porque eso es súper importante, tampoco se pueden dejar de un lado, pero este aspecto de descubrir puede ser interesante para explotar en temas de comunicación y mensaje y de imagen. Otro, la diferencia, México, o sea, estamos hablando de la gastronomía, pero ¿qué de la gastronomía, por ejemplo? Incluyendo estas superestrellas de la gastronomía mexicana. No solamente estamos hablando de las cosas típicas, pero el éxito de Perú, gran parte de esto viene de la mano de un chef como Gastón Acurio, por ejemplo. Sí, ganó premios, pero también abrió locales en Estados Unidos. O sea, hay una dinámica que está funcionando y nosotros, los mexicanos, mira, ya yo soy mexicana, los mexicanos... Ya te ganamos. Ya, México. Los mexicanos tienen superestrellas como Pujol, ¿no? No se explota lo suficiente. O sea, solamente los foodies conocen de él probablemente. Normalmente se enfocan más bien en celebridades más tradicionales como estrellas de televisión, actores y tal, ¿no? ¿Cómo cambiamos un poquito esa dinámica para darle un giro y construir la diferencia a México, ¿no? Y ese nuevo atractivo. Y luego la colaboración otra vez, colaboración entre destinos. Eso es importante. Si no existe CPTM, hay que hacer algo, ¿no? Y es una oportunidad, como dice todo el mundo, el reto te hace creativo, ¿no? Hay que ser un poquito más creativo. Así es. Fíjate, Maite, que bueno, me encanta escucharte porque además yo personalmente soy publicista y marketera de formación. Sin embargo, realmente en la práctica, ¿no? Lo que es la herramienta de las relaciones públicas, del poder ingerir en la generación, tú decías, ¿no? La generación de contenido, ahora que el contenido es el rey y la distribución es la reina, como decimos. He visto resultados a través de todo este gran esfuerzo de comunicación estratégica, mucho mejores que a veces lo que las campañas publicitarias, y sin quitarle su propósito, claro. Compradas, ¿no? Hay veces que el dinero, hay cosas que el dinero no puede comprar, como dice Mastercard, pero
Pero, por ejemplo, tenemos dos ejemplos muy prácticos en el sentido de la fortaleza y de la fuerza de ingerir, ¿no? En el tema de tomar a los medios de comunicación como testimonios de quienes hablan de una forma u otra. Pero, por ejemplo, una, y me quedó muy clara cuando Condé Nast Traveler, los lectores, ¿no? Los Reader's Choice Awards, ¿no? De Condé Nast Traveler que tiene cada año, nombró a San Miguel de Allende como la ciudad número 1 a nivel mundial, quitándole lugar o de alguna forma ganándole a otras ciudades internacionales como Praga y todos los... Es más, la gente de San Miguel de Allende no se lo creía y creían que se había pagado. Eso no se paga, son los lectores los que votan por San Miguel de Allende. Pero cuando hicimos un poco de diagnóstico de qué había llevado a San Miguel de Allende, no es porque no se lo gane, sino un poco para entender la historia de éxito, muchos fueron los grandes inversionistas que están en San Miguel de Allende, tanto hoteleros como los que hicieron el tequila, o coinversionistas como inversionistas mexicanos que viven en Nueva York y en otros lugares de Estados Unidos, quienes tienen una comunidad de fans sobre San Miguel de Allende y generaron todo este cloud, ¿no? Entonces, es también el cómo los inversionistas o cómo los desarrolladores internacionales que creen en México no un corto plazo, sino en un largo plazo, hablan. Eso también un público que quiere mucho. Y el otro ejemplo que también me quedó muy claro es que la Ciudad de México nunca estaba dentro de los itinerarios internacionales, ¿no? Estaba en Cancún, estaba Puerto Vallarta, estaba en Los Cabos, estaba inclusive Oaxaca, pero no en la Ciudad de México. Y en enero del 2011, perdón, en enero del 2016, que fue cuando el New York Times nombró a México también como el país número 1 a visitar, la ciudad, perdón, de México, la ciudad número 1 a visitar, eso generó un crecimiento impresionante tanto en la inversión como de visitantes a la Ciudad de México. Entonces, un poco hablando de eso, yo quisiera invitar a Gerardo Corona, nuestro corona, nuestro coronado en temas sobre todo en cómo liga inversionistas, desarrollo, financiamiento, atracción, y cómo eso finalmente fue subsecretario dentro de tantas cachuchas que él ha tenido de innovación y de desarrollo turístico en el sexenio pasado. Pero Gerardo, me encantaría que veas esta óptica, porque también es otro público muy importante al que tenemos que dirigirnos e influir. Solo una cosita, aparte de lo que escribió el New York Times de la Ciudad de México, hace 2 años nombraron a la Ciudad de México como la ciudad gastronómica más interesante de visitar, número 1 también, ¿eh? Y de diseño también. Uh-huh. Sin embargo, no lo explotamos suficiente. Sí, pobres chilangos. Yo creo que, Lourdes, yo creo que el sector tiene fundamentales de largo plazo. Todas las inversiones que anclan este sector son fundamentales de largo plazo, y los que saben invertir en este sector saben esperar los tiempos, y a ellos hay que acompañarlos con las marcas, hay que acompañarlos con la posición, y por supuesto es fundamental. Me voy a permitir regresar un poco a la presentación que nos hacía Maite en términos de Yes to México, de temas de educar, de proveer el contexto, de contrarrestar para dar balance, de amplificar y de cambiar la narrativa. Yo creo que ahí la inclusión, escuchando los comentarios de todos nosotros en la sesión, la inclusión es fundamental, y no puede haber un proyecto que sustente una marca país o que sustente una marca de posicionamiento reputacional si no existe un tema relacionado a la inclusión con los actores, y los actores es el gobierno propio, el sector privado y los ciudadanos, lo que decía Maite, estos grandes influencers, vamos a llamarlos, pero influencers no en términos mediáticos, sino que han invertido, han sido exitosos y han traspasado las fronteras a través de su marca, y esa marca les dio posicionamiento, ese posicionamiento les dio diferenciación, y esa diferenciación les da reputación en lo que hacen, y con eso arrastra todo el modelo de una marca y posicionamiento de país. Tocaban 2 ejemplos importantes, tocaban el tema Perú, yo diría Colombia es un ejemplo que hay que darle seguimiento, un país cafetalero en su momento, con ciertos temas que nos podemos asimilar en términos de riesgos reputacionales con narcotráfico, y que a través de una estrategia de reposicionamiento ha puesto a Colombia, a través de este ProColombia que lidera, en una posición muy interesante. Pero la India es el que más se acerca al tema de la inversión, en mi opinión. La India, un país que pasó de ser un tema espiritual, un tema inclusive asociado a mucha pobreza, a un crecimiento demográfico sin control, a una imagen hoy en día que es percibida como de crecimiento empresarial, de innovación y desarrollo tecnológico, de crecimiento, de aceleración, de
lo que hoy nos está llevando a esta nueva forma de vida, que es las nuevas tecnologías. Y de ahí entonces es importante pasar de esta parte de la estrategia marca país a la estrategia de valor país. Y ahí quizá es donde hoy tenemos la gran oportunidad, pasar a la estrategia de valor país. Y en ese valor país se vincula todo aquel inversionista que no nada más decidió traer un proyecto y detonarlo aquí de cualquier índole automotriz, aeroespacial, turístico, agroindustrial, energético, y que el éxito en función a un retorno económico, a un retorno de crecimiento, hace que pueda ser un valor reputacional, una estrategia de valor a nuestra marca. Y de ahí entonces eso se va permeando en lo que los inversionistas, pero también los turistas cuando vienen, conocen y escuchan de México en el exterior. Entonces, siempre dar de esta certidumbre a la inversión y que el inversionista llegue, mexicano o extranjero, y que de ahí pueda tener un crecimiento importante, como el caso de AM Resort, que leía tu experiencia o tu currícula, y esto que se hizo en temas de cómo revertir cuando la influenza, la estrategia promocional de si estás free flu, ¿no? Creo que la llevó Alejandro Sosaya. Sí, claro. Entonces, este tipo de acciones hace que el inversionista logre traspasar, logre invertir y su retorno sea importante. Y cuando hay retorno económico, seguramente hay retorno social, arrastra regionalmente y a nivel internacional puede equiparar ejemplo. Entonces, otra vez, migrar de una estrategia país, de marca país, con una inclusión a una estrategia de valor país con todos nuestros atributos culturales, gastronómicos, turísticos, pero también de inversión, también de crecimiento, también de corredores de sectores altamente potentes en la exportación, hace que este país sí pueda tener un concepto más potente y pueda hacer el mensaje y recuperar mucho la reputación en la que hoy todos queremos estar como un país para ser visitado y para invertir en él, buscando un retorno y valor de las empresas. Yo creo que ese sería, y preguntarte, Maite, en una estrategia en la que tú tienes, ¿cómo se logra esa sostenibilidad? Porque al ser consejeros independientes, sin fines de lucro, hablando bien de un proceso que les da fortaleza, les ayuda a su reputación, atrás de ellos hay reputación y está la marca, ¿cómo hacerlo sostenible para que esto siga en el tiempo, repitiéndose, amplificándose y generando una red más fuerte que haga que México se conecte en ganar-ganar en un tema de reputacional y los manejos de crisis, el manejo de crisis, de manejo de riesgo en temas de información, lo podamos revertir con este tipo de ejemplos? Bueno, a mí, no lo quiero simplificar realmente, pero la consistencia. Todos tenemos que poner de nuestra parte, empresa privada, gobierno, etcétera, colaborar. Y al punto que estás hablando de la empresa privada y casos como AM Resorts, empresas que han tenido mucho éxito, pues sacar a la luz esos casos de éxito, ¿no? Mostrar cómo las cosas han funcionado. En el caso de AM Resorts, cuando ellos empezaron en México, no sé si recuerdan, pero fue como, voy a decir, 2-3 semanas luego del 9/11, ¿no? O sea, una situación y un momento muy difícil para el turismo y en general, a nivel global, ¿no? Conectar esas dos cosas, poner contexto de cómo sí se puede lograr y cómo México da el ambiente ideal, idóneo para que estas cosas funcionen, ¿no? Aunque sea en un momento difícil. Creo que eso no se habla lo suficiente. Así que... Jorge, tú nos comentabas que tenemos mucha interacción con quienes nos están escuchando. ¿Por qué no nos comentas algunas de las preguntas? Aprovechando estos últimos minutos, 10 minutitos que tenemos acá con Maite, a sacarle todo el provecho. Claro que sí. Primero te van muchos saludos, Juan Carlos Guerrero, Maite, y hace unos comentarios increíbles sobre el tema de la Feria del Mole que hay en Los Ángeles o ejemplos de actividades que han hecho ellos en Nueva York
para promover artesanías y actividades en distintos lugares. O sea, no solamente es en Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Otra cosa que Claudia Basurto de Tijuana, pues nos menciona que esto de cómo trabajar entre los empresarios mexicanos y las diásporas, no solo el gobierno, qué cosas se podrían desarrollar. Y también un tema que nos platica Raúl Sinovas de Oaxaca, en que dice, bueno, cómo generar esa confianza y cómo recuperar esa marca país, que ya ahorita en alguna medida lo mencionó Gerardo y que nos gustaría un poco más que profundizaras al respecto, al igual que que te manda saludos Luis Nahum desde Pátzcuaro y otras personas desde Piquín Rochin, desde Acapulco. ¡Wow! Tienes un club de fans aquí, Maite. Me mudo a México ya, oficial. Sí. Y me saca el pasaporte. Perfecto. Omar Ramírez también de Querétaro. Y Rebeca Martínez no dice de dónde, pero también te manda saludos. Aquí yo creo que hay un tema que me fascina y creo que hay una colindancia en estos comentarios. ¿En qué medida? Y ahorita lo ponía Gerardo en la mesa, y yo creo que ahí hay un tema de cómo explotar más. Todo el mundo se ha imaginado que siempre la marca país la promueve el país, y ahí yo creo que a nivel regional, tanto por la región, que puede ser también gobierno, pero también las actividades, porque anda hablando de comida, qué cosas puede haber, la comida internacional mexicana, cómo llevarla al resto del mundo, el aspecto de los conocimientos, que ese es otro tema que en todo esto no hemos puesto, el valor de la gente y de la experiencia de la gente que hay de México, en México y en otros lugares, podría ser realmente un activo que se puede desarrollar y se pueden crear campañas que sean rentables y atractivas, que no necesariamente tengan los mismos criterios que se habían usado a la hora de promover la tradicional marca país en el sentido turístico. No sé, ahí te puse muchos temas en la mesa de todos los comentarios, pero la verdad es que pues emocionado de todo lo que nos has dicho y me fascina que la gente esté realmente dándonos esa realimentación. Sí, para mí realmente otra cosa que hay que considerar, y no por ser obvia, pero la dinámica está cambiando, ¿no? Ahora mismo muchas cosas están pasando mucho más allá de la reputación o la percepción de México que hay que considerar, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechamos el momento y utilizamos este reto para retarnos a nosotros mismos y de manera creativa, ¿no? Explotar, como dices tú, o aprovechar la pasión por México, sea de los mexicanos, sea de los norteamericanos, y crear este ecosistema de comunicación y esta campaña, como dije anteriormente, más grassroots quizás, utilizando canales como las redes sociales, para no solamente crear un nuevo posicionamiento que sea atractivo, pero también la diseminación de la información, ¿no? Ese vínculo con el cliente, con el nuevo cliente. También podemos utilizar las redes sociales para identificar nuevos mercados que realmente no han sido explotados y que México tiene el potencial, ¿no? Últimamente casi siempre nos enfocamos en playa y sol, que ¿por qué no? Obviamente, pero hay tantas cosas. Hay diferentes niveles de oportunidad, o sea, el turismo de lujo, el turismo cultural, o sea, hay tantas posibilidades y México, la mejor noticia aquí es que México lo tiene todo. Así que tiene las de ganar. Para mí es más enfocar los esfuerzos, colaborar otra vez, que es el tema recurrente, es colaborar y ese vínculo, ¿no? La retroalimentación del consumidor y México consumidor, y utilizar la información que está ahí afuera. Las redes sociales a veces no las usamos de la manera más efectiva, pensamos que solamente es poner información hacia afuera, ¿no? Pero cómo utilizamos esa plataforma para informar la estrategia de comunicación y crear un ecosistema que sea consistente.
Maite, pues nos has dado una gran lección o hemos repasado pues realmente conceptos que nos llevan. Fíjate, estaba yo acordándome de mis primeras clases en mercadotecnia, ¿no? Las famosas 4 Ps, que ahora son muchas más. Ahora tenemos, yo por lo pronto concluyo en unas 5 Cs, ¿no? Que nos has compartido. La primera, consistencia, como tú bien lo decías. La segunda, contraste, ¿no? No nos dejemos que realmente la narrativa negativa se quede, sino podemos siempre tener una comunicación de contraste. La tercera, colaboración, tanto de los mexicanos, hablando de México, como del sector público, del sector privado y en todos los diferentes sectores. La comunicación a través de embajadores. Y bueno, pues yo creo que la sexta me parece que es comida. Pero bueno, independientemente de estas Cs, ¿no? Un poco lo quise tener en un tema como medio resumen de estos importantes mensajes y recomendaciones, Maite, que nos has dado el día de hoy, que también pues han sido también a través de esta conversación, si podemos unas 7 con la conversación que hemos tenido con nuestros consejeros acá, pero ¿tendrías algún... Bueno, mira, aquí Jorge ya está enseñando también muy rápidamente un diagrama de lo que hemos platicado en cuestión de la reputación. Maite, pero sé que podríamos estar horas platicando estos temas. Claro. Nos va a encantar seguir manteniéndote cerca a ti, por supuesto que a todos el equipo de Yes to Mexico y de RBB, porque hay que tejer esto juntos. Claro. Pero ¿tendrías algún mensaje, una recomendación que quisieras, que nos haya faltado a lo mejor preguntarte, que quisieras compartir? Yo realmente... las oportunidades son infinitas y yo personalmente tengo una pasión por México, así que vamos a trabajar en esto, ¿no? Vamos a trabajar. Pues muchísimas gracias, Maite, por nuestro lado. Bueno, me encantaría aquí, tanto Jorge como Gera, que siempre hacen un cierre espectacular en cada programa que tenemos y sobre todo invitando a todos a seguir tejiendo en esta importante conversación. Yo también les quiero por mi lado agradecer al resto de mis colegas consejeros que me han permitido pues servir un poco de anfitrión de esta conversación que me apasiona también, pero sobre todo agradecer a quienes nos escuchan, que cada semana están con nosotros tejiendo y siendo parte de las soluciones, siendo parte de la conversación y pues dejando temas para los siguientes programas, ¿no? Adelante, Jorge y Gerardo. Pues, gracias, Gerardo. Maite. Gracias a ti. Y gracias, Jorge. Pues agradecerles obviamente la excelente conducción de Lourdes, Maite, escucharte y nos hace reflexionar hacia dónde dirigirnos ahora en este nuevo modelo. Siempre, como dijiste al inicio, hay que estar trabajando en esto todos los días para mantener y reposicionar. Nosotros somos un grupo de consejeros, veo la estructura de Yes to Mexico y nosotros somos un grupo de consejeros igual, sin fines de lucro, ecléctico, que lo que buscamos es amplificar los mensajes de nuestro país, amplificar lo que se está haciendo bien y tratar de reposicionar a nuestro país con lo que hacemos a través de estas plataformas, en el lenguaje y en la conducción que queremos dar de un México potente para invertir, de un México listo para recibir turismo y de un México que está en crecimiento y posicionándose y reposicionándose constantemente en la competencia para seguir siendo un país atractivo al visitante de la inversión, sobre todo a nuestros amigos emisores del mercado de Estados Unidos y Canadá. Entonces, agradecerte y seguiremos trabajando de esta trinchera y a lo mejor de repente amplificamos el gran trabajo que están ustedes haciendo con Yes to Mexico para poder apoyar y contribuir con este proyecto. Excelente. Adelante, Jorge. Pues mira, la verdad es que muchísimas gracias, Maite. O sea, nos has abierto pues un panorama muy interesante. Y yo creo que esto, lo que buscamos en Quiero Aprender es cómo hablamos de una manera diferente. Me ha agradado que aquí el rol de la persona, del grassroots, de la gente que puede participar, es mucho más amplio, no es un tema del gobierno, o sea, la reputación es un tema de cada uno de las personas que vivimos en el país. Y llevarlo, promoverlo y generar esas oportunidades, pues es un trabajo colectivo que abre nuevas oportunidades, nuevas ideas, cómo hacer que grupos como el Yes México poder aprovecharlo, esas ideas que se han generado y los comentarios de la audiencia que nos abren, pues realmente conceptos interesantes. Repite Claudia Basurto, vuelve a insistir sobre el tema de Tijuana Innovadora, como que dice, nosotros hemos hecho un modelo para generar la relación Tijuana-San Diego,
pero esto es algo que deberían considerar todas las ciudades de México. Y a veces esas ciudades de México que no tienen un hermano en la frontera inmediato, pueden ser hermanos de ciudades hermanas, ciudades colectivas que tienen esa presencia en otros lugares. Y creo que aquí nos has mencionado pues muy claramente de que tenemos que voltear a ver qué otras alternativas hay. Necesitamos, y yo también pienso que es una labor, Lourdes, con el trabajo extraordinario que hiciste ahorita de armar esto, nos has abierto la necesidad de educar a la gente en cómo son estas campañas, porque normalmente uno ve cómo suceden esas campañas, participa en esas campañas en una manera indirecta, pero ser un actor activo es otro rol que creo que tenemos que tocar aquí mismo en Quiero Aprender, y es un tema que nos dejas de tarea, Maite. Ojalá te podamos volver a invitar para que podamos seguir en ese tenor y desarrollar más, porque la industria de relaciones públicas, la industria de promoción, hoy también está cambiando, al igual que el consumidor, y algo que tenemos que hacer es poner esto en la mesa para que la gente lo conozca, vea que es posible, y sobre todo, cuando mencionó Gerardo, ¿cómo lo hacemos esto sustentable? Porque a final de cuentas son inversiones, en lo mismo que uno invierte para construir un edificio, para hacer el hotel, hay que invertir en campañas, hay que invertir en promoción para poder convertir eso en una acción que va a generar mayor riqueza y mayor oportunidad. México tiene todo para poderlo hacer, es algo que lo mencionas y creo que todos y cada uno de los que hemos escuchado eso estamos de acuerdo, pero hay veces en que no sabemos qué hacer. Parte de lo que nos gusta en Quiero Aprender es cómo lo hacemos accionable, y pues estamos listos para seguir esta conversación el próximo lunes a las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México, con nuestros consejeros. Gracias por participar a todos los consejeros que estuvieron hoy con nosotros, y sobre todo a la audiencia que estuvo muy activa presentándonos ideas, y sobre todo hoy una idea que surgió a raíz de la presentación de Betina como pregunta. Es probable que empecemos a postear algunas preguntas antes del programa para generar esa línea conductora. El trabajo de Héctor que nos hizo y que compartió de los dos diagramas que hizo primero de la reunión preparatoria para este programa y después lo que aprendimos de la reputación en México, están disponibles en nuestro website y listos para poder seguir hablando y construyendo esa gran marca país que se llama México. Muchas gracias a todos y estamos pendientes para la próxima semana. Los esperamos para continuar nuestra conversación de cómo transformar el turismo de México en forma amplia. Hasta luego. Gracias.